oración. Amén. Vamos a estar transmitiendo en esta noche el punto 4. Como ya todos sabemos, el punto 4, Dios les bendiga a todos los hermanos de la iglesia en amanecer. Dios bendiga a todos los amigos, hermanos que se van a conectar a este mensaje en esta noche, esperando que sea de bendición para la vida de cada uno de nosotros. Amén. El tema, el punto 4 es cuando no escuchan mi palabra con atención. Ese es el cuarto punto que estaremos viendo de los 8 puntos que estamos viendo. Amén. Cuando no escuchan la palabra con atención, pasan cosas tremendas, por lo cual este mensaje es un poco fuerte, pero que va a mover el piso a la iglesia. Amén. Por eso cuando usted venga a la iglesia, si usted es un cristiano, escucha la palabra con atención. Por eso dice que cuando no escuchamos la palabra con atención, vienen consecuencias en nuestra vida. Vamos a orar, por favor. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, nos presentamos delante de tu presencia, dándote la honra y la gloria. Queremos predicar el mensaje de tu palabra, que sea usted, amado Espíritu Santo, pasando un carbón encendido por mis labios, y que al expresar tu palabra, seas tú tomando control de mis labios, para que así tu palabra, Espíritu Santo de Dios, sea redarguyendo, sea exhortando, sea haciendo la labor que tiene que hacer en cada vida de cada creyente, de cada cristiano, de cada cristiana, Señor amado. Señor, tu palabra dice que el cielo y la tierra pasará, pero tu palabra es eterna, Señor. Habla conforme a la necesidad de tu iglesia en estos postreros tiempos que estamos viviendo, Señor amado. Por lo cual me cubro con tu sangre preciosa, Señor amado, y pido que tu Espíritu Santo haga que este mensaje, este cuarto punto de este mensaje, sea de bendición para muchas vidas, porque siempre tú llegas con la palabra a tiempo, Señor amado. Antes de que suceda algo, tú adviertes, Espíritu Santo de Dios, a tu iglesia que ama, Señor. Por lo cual este mensaje no solamente va expuesto para la iglesia, un nuevo amanecer donde estamos aquí sirviendo, sino para todos los amigos, amigas, hermanos, hermanas, que los tenemos amigos en el Facebook, esperando que esta palabra sea de bendición para su vida, y que si usted está a punto de cometer algún error, esta palabra el Señor le está diciendo que no lo haga. Por lo cual, Señor, en tus manos pongo el mensaje, y que la gloria sea para el Padre, para el Hijo y para el Espíritu Santo. Amén. Segunda de Corintios capítulo 6 versículo 14. Segunda de Corintios capítulo 6 versículo 14. Amén. ¿Cómo se llama el tema que dije? Cuando no escuchan la palabra con atención. Cuando no escuchan la palabra con atención, suceden cosas tremendas. Amén, hermanos. Miren lo que dice la palabra en Segunda de Corintios capítulo 6 versículo 14, y damos lectura a la Sagrada Escritura en el santo nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así: no unáis en yugo desiguales con los incrédulos, porque compañerismo tiene que la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas. Amén. Hermanos, hoy en día parte de la iglesia cristiana evangélica a nivel mundial, parte de la iglesia está pasando por una decadencia en los cuales nosotros, como hombres de Dios y mujeres de Dios que estamos en el ministerio, el anhelo de nosotros los pastores es que nuestros jóvenes, nuestras jóvenes que están desde pequeños, de su niñez, que han sido instruidos en la palabra de Dios, sean los nuevos que nos sustituyan en el liderazgo más adelante aquí en estos ministerios de la palabra de Dios. Pero ¿qué es lo que está sucediendo hoy en día con nuestros jóvenes? Por eso vamos, este versículo nos da 2 puntos importantes, y los 2 puntos los vemos más adelante. Dice: no unáis en yugo desiguales con los incrédulos. ¿Qué está pasando con las jóvenes hoy en día, las jóvenes cristianas? Que están cometiendo el error más garrafal de su vida. Se están uniendo a quienes, a los incrédulos. Se están fijando en la
Por eso dice, y en 2 puntos el Espíritu Santo me hacía recordar y le dice aquí, porque ¿qué comunión tiene qué? La justicia con la injusticia. No pueden concordar, amados hermanos. Usted que ha sido reclutado para practicar y mantenerse la justicia divina, usted no puede concordar con la injusticia. Y a su nombre. Porque usted ya, la viva simiente de Dios está en nosotros. Amén. Por eso dice, la justicia con la injusticia no se puede llevar bien. Amén. ¿Y qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Nosotros antes de ser cristianos estábamos en tinieblas. Pero del momento que a través del sacrificio de Jesús nosotros fuimos limpiados por la sangre de Cristo, el Espíritu Santo vino a nuestra vida a los que aceptamos a Cristo, y la luz de Jesucristo vino a alumbrar nuestra vida. Pero la mujer cristiana, cuando pone la mirada en un hombre en las tinieblas, y a veces muchas mujeres que están en los caminos del Señor, o muchos hombres que están en los caminos del Señor, dicen: no, yo la voy a ganar para Cristo, o yo lo gano para Cristo. Y sale, amados hermanos, que se las gana las tinieblas para llevárselas al mundo. Y a su nombre. Y a su nombre. Por eso claramente dice: no unáis en yugo desiguales con los incrédulos. Usted que está de pronto conectado, usted que está viendo, jovencita, el mensaje a través del Facebook, usted jovencito que de pronto anda por ahí por el mundo, está en la iglesia, dice ser una persona que alaba y glorifica el nombre de Dios, pero anda con una mujer impía, o usted jovencita anda con un hombre impío, el Señor te dice que no lo haga. Gloria a Dios. Porque al comienzo todo es color de rosa, y después viene, aleluya, tanto problema en la vida de esa persona. Y a su nombre. Gloria a Dios. Y si sabe lo que dicen nuestros jóvenes hoy en día, yo ya conozco la palabra. Yo tengo una edad que yo puedo decidir. A veces son groseros los jóvenes y las jovencitas cristianas. Después que se les enseñó a sus padres, con esfuerzo, los han instruido, les han enseñado la palabra de Dios, crecieron y tomaron decisiones equivocadas que después les pesa toda la vida. Y a su nombre. Y no solamente vemos este problema que sucedió cuando Pablo habla en esta segunda carta a los Corintios sobre el yugo desigual. Si nosotros hacemos una encuesta y podemos ver en nuestro medio nomás cuántas jóvenes que fueron cristianas y si hicieron de hombres impíos, ¿qué pasa? ¿Están en la iglesia? De pronto, si no bailaban, si no tomaban, si no fumaban, ahora que salió de la iglesia, el marido impío la lleva a baile, le da de tomar y su vida es un caos. Y a su nombre. Y el Señor y su palabra. De pronto usted que me está viendo, decir de pronto, no es una casualidad que usted se haya conectado esta noche a escuchar la palabra de Dios, jovencita, joven. Que de pronto usted es un joven que tiene un ministerio en la iglesia, una joven que tiene un ministerio en la iglesia, pero hay un hijo del diablo, una hija del diablo que le anda coqueteando para sacarlo de la iglesia. Y el ministerio que Dios le ha dado queda ahí y se termina todo. Y a su nombre. Gloria a Dios. Pero también vemos consecuencias de esta misma situación en el libro de Esdras. Vamos al libro de Esdras, por favor. Al capítulo 9. Vamos al libro de Esdras, capítulo 9. Este hombre, este sacerdote, este siervo de Dios, dice que le dolió su corazón, porque no solamente, amados hermanos, en ese tiempo fueron los israelitas, sino que los sacerdotes levitas cometieron cosas tremendas, amados hermanos. Esdras, capítulo 9, el versículo 1 y 2. Pónganme mucha atención. ¿Estamos? Acabadas estas cosas, dice, los príncipes vinieron a qué? A mí diciendo, allá habla Esdras
tierra, de los cananeos, de los heteos, de los fereceos, de los jebuseos, de los amonitas, de los moabitas, de los egipcios y de los amorreos, y hacen conforme a qué? Y hacen conforme a sus abominaciones. Ahí viene el otro versículo. Porque han tomado ¿qué? Tomado de las hijas de quienes, de ellos, para sí. Y para no solamente que tomaron para sí, sino que tomaron de esas mujeres, de estos pueblos, tomaron para quién? Para sus hijos, ¿no verdad? Y tomaron también para sus hijos, y el linaje santo ha sido mezclado con los pueblos de la tierra. Y la mano de los príncipes y de los gobernadores han sido la primera en cometer este pecado, amados hermanos. Por eso Edra comienza a interceder y a comenzar a confesar ante el Dios Todopoderoso los pecados de este pueblo que había comenzado ¿qué hacer, amados hermanos? Había comenzado ¿a qué? A hacer que el linaje santo de Jehová se declare con los pueblos paganos, tomando mujeres para ellos y para sus hijos, sabiendo de que Dios los sacó de Egipto y les dio mandato, aleluya, les dijo que ellos eran un pueblo santo para Jehová y que ellos no tenían que mezclarse con ningún pueblo pagano, porque ellos eran un pueblo para que adore a Jehová. Ellos tenían que casarse con las israelitas mismos. No podían tomar mujeres de otro pueblo con otras costumbres, aún costumbres religiosas de idolatría, porque todos estos pueblos, que lo ve el versículo 1, habla de los cananeos, de los amonitas, de los egipcios, eran gente que adoraba ídolos, más el pueblo santo de Israel adoraba al Dios Todopoderoso, Jehová de los ejércitos, y no podían ellos mezclarse con esos pueblos. Pero ¿qué es lo que sucedió? Que los primeros que pusieron el mal ejemplo fueron los sacerdotes, los levitas, fueron los príncipes, amados hermanos. Y no solamente haciendo ellos esto, sino que también tomaron de esas mujeres para sus hijos. Y contaminaron el linaje santo de Jehová. Y a su nombre. Qué tremendo, ¿no, verdad? No solamente lo vemos acá del yugo desigual que habla Pablo, sino que hacemos una recordatoria del tiempo antiguo, del Antiguo Testamento, las consecuencias que ellos tuvieron que vivir por ver contaminado el linaje santo de Jehová. Usted como cristiano o como cristiana, usted no es una persona neófita en la palabra. Ya usted es una mujer, un hombre de Dios que conoce las Escrituras, y el Señor te dice que Él te llamó ¿a qué? ¿Para qué te llamó el Señor? Para que le sirvas y para que seas un pueblo santo para Jehová. Y si eres soltero, y si algún hijo del diablo, una hija del diablo, te quiere seducir, el Señor te advierte que no lo hagas. Es que yo ya no puedo esperar más. En la iglesia no veo un cristiano que me guste. En la iglesia no hay alguien en el cual yo me puedo fijar. Yo ya tengo una edad más o menos avanzada. Yo ya quiero tener un marido. Yo ya quiero tener una mujer. Y usted se apresura. Usted se apresura ¿qué? Al plan de Dios. Y viene la consecuencia. Amén. La consecuencia que vinieron por la desobediencia y hacer la voluntad de ellos. Al comienzo todo es bonito, pero después, oye, quiero ir de mis padres a visitarlos, me quiero ir los 2 días. No vas.
¿Ah? No vas. Pero oye, quiero ver a mi familia, no vas. Te comienza a hacer cosas, o te comienza a maltratar psicológicamente, te comienza a maltratar físicamente, y después dice, bien estaba con mi Señor. Pero casi no. Esa persona, ese cristiano, cuando estaba en la iglesia, nunca escuchó la palabra atentamente. Porque si hubiera escuchado atentamente ese joven, esa jovencita, la palabra, no hubieran hecho lo que hicieron. Y a su nombre. Palabra de Dios. Amén. Pero vamos a hacer lo más interesante. Capítulo 10 de Esdras mismo. Esdras capítulo 10, versículo 1, 2 y 3, vamos a ver. Solo esos 3 versículos y concluimos el mensaje. Esdras capítulo 10, versículo 1, 2 y 3. Mira lo que dice. Mientras oraba Esdras y hacía confesión llorando y postrándose delante de quién, de la casa de Dios, se juntó a él una muy gran multitud de Israel, hombres, mujeres y niños, y lloraban, y el pueblo amargamente. Esdras, como sacerdote, como ministro de Dios, al ver el pecado tan grande que ellos habían cometido, al tomar mujeres extranjeras y haber contaminado el linaje santo de Jehová, él como sacerdote de Jehová Dios, ¿qué es lo que hizo? Comenzó a qué. Pero miren la expresión del versículo. Mientras oraba, Esdras hacía confesión, llorando y postrándose delante de Jehová en la casa de Dios. ¿Cuántas veces usted como pastor, como ministro de Dios, que está ministrando una obra, y cuando las ovejas, de pronto los jóvenes, la señorita, no quieren obedecer, y cuando se enteró, oye, se fue tal persona, se fue la otra, se fue el otro, con un impío, con una impía, ¿qué es lo que hace ese ministro de Dios? Tanto trabajé en esos hermanos, en esos jóvenes, tanto me ilusioné con ese joven, con esa joven, para que le sirva a Dios, y al vuelta de la esquina, todo lo tiró al tacho de la basura. Esdras comenzó a llorar, a gemir, a interceder como sacerdote de Jehová, a comenzar a interceder por el pecado que habían cometido estos hombres al haber tomado mujeres extranjeras. Y a su nombre. Gloria a Dios. El versículo, y este versículo lo traduce, miren, este versículo, el 1. Y oraba y hacía confesión, dice, llorando y postrándose él, contrito de espíritu, dice Esdras, ante el pueblo, era evidente, y se unieron a él en esta extrema expresiones de contrición, demostraron la gravedad del pecado y la sinceridad de su arrepentimiento. Demostraron la sinceridad al ver Jehová Dios, cómo era como intercesor por ese pueblo, cómo él se había postrado, cómo él había, aleluya, él había contristado su espíritu, aleluya, él se había humillado delante de Dios, aleluya, de una manera tremenda, por amor a ellos, amados hermanos, y a su nombre. Gloria a Dios. Pero el versículo 2 dice, entonces respondiendo Secanías, hijo de Jehiel, y de los hijos de Elá, dijo, Esdras, nosotros hemos pecado contra nuestro Dios, pues tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra, mas a pesar de esto hay aún esperanza para Israel. ¿Cuál era la esperanza que había para Israel? No solamente de que ellos se arrepintiesen, sino que expulsaran a aquellas mujeres paganas y salieran, le dieran carta
y salieran ellas con sus hijos y fueran expulsados, para que la ayuda de Dios no caiga sobre ellos. Y si ellos se arrepentían de todo corazón, había un arrepentimiento genuino, Dios lo iba a restaurar a ellos, amados hermanos. Pero es interesante este nombre de este hombre, Secanía. Y dice así: Secanía, este dirigente, no estaba involucrado en los matrimonios mixtos. Escuche bien, este dirigente, este hombre, no estaba involucrado en los matrimonios mixtos que los otros israelitas habían cometido, por cuanto su nombre no aparece en la lista. Y en los versículos 18 de ese mismo capítulo 10, del versículo 18 al 44, aunque su padre no aparece en esos versículos, escuche bien, aunque su padre y 5 tíos paternos aparecen ¿a dónde? En el versículo 26. ¿Qué es lo que pasó con este hombre Secanía? ¿Sí sabe lo que fue? Fue valiente y escogió obedecer a Dios antes que complacer a su pariente. Amén. Él fue valiente en confrontar a su familia, a su padre y a sus tíos paternos. Ahí en el versículo 6 están los nombres del padre y de todos los tíos de Secanía. Él fue valiente, amados hermanos, en encarar. Usted también, cuando ve en su familia algo incorrecto, si usted verdaderamente es un hombre de Dios, una mujer de Dios, usted tiene que encarar la situación. Usted tiene que decirle a ese familiar o a esa familiar suya que eso está mal lo que está haciendo, y no ser solapador de sinvergüencería de su hijo, de su hija, de su nieto, de su nieta, de su pariente, de quien sea. Este hombre prefirió obedecer a Dios antes que solaparle la sinvergüencería de su tío y a su nombre. Bendito sea el nombre de Dios. Dice: valiente, escogió obedecer a Dios antes que complacer a sus parientes. A pesar de esto, aún hay esperanza para Israel. Y esta esperanza se centra en ¿qué? En el amor de Dios, en el pacto y en el perdón de los pecadores que se arrepienten sinceramente. Cuando Dios ve que hay un arrepentimiento genuino en la vida de cualquier persona, el Señor perdona el pecado de esa persona. Cuando hay un arrepentimiento genuino, el Señor perdona y restaura a esa persona. Pero cuando hay un arrepentimiento fingido, cuando hay un arrepentimiento ahí medio que sí que no, entonces ahí no funciona Dios. Amén. Entonces estos hombres, Edra, como intercesor por el pueblo, clamó a Jehová para que Dios perdone el pecado de ellos, porque habían tomado mujeres extranjeras. Y después de eso, ¿qué pasa en el versículo 3? Ahora pues, hagamos pacto con nuestro Dios, que despediremos a todas las mujeres y a los nacidos de ellas, según el consejo de mi Señor, de los que temen el mandamiento de nuestro Dios, y hágase conforme a la ley. Sigamos leyendo más abajo. Y levántate, porque es tu obligación. Y nosotros estaremos ¿con quién? Contigo. Esfuérzate y pon mano a la obra. Entonces se levantó Edra y juramentó a los príncipes, de los sacerdotes, de los levitas y de todo Israel, que harán conforme a esto. Y ellos juramentaron y fueron restaurados de su pecado y a su nombre. Qué interesante. Este hombre fue un papel muy importante. Este Secanía lo motiva a Edra
como que le dice, tú tienes la autoridad como sacerdote de Dios, no solamente de haber intercedido por nosotros, de haber intercedido por el pueblo, por el pecado de haber tomado mujer extranjera, y aún los mismos levitas, los mismos sacerdotes, los príncipes, los hijos de ellos, tomaron mujeres extranjeras, por lo cual el linaje de Dios fue, amados hermanos, fue vituperado. El linaje de Jehová, Dios, ¿qué es lo que pasó? El linaje santo de Jehová fue ofendido por este pecado de los israelitas, amados hermanos. Por eso, ¿qué pasó? ¿Acaso esta gente de la antigüedad, acaso Edra, los escribanos, los siervos de Dios, los profetas, no les enseñaron la palabra como tenía que ser a estos hombres? Le enseñaron, creo que con punto, con coma, toda la escritura, todo el Pentateuco a esta gente. Pero a la vuelta de la esquina se olvidaron de todo. Y los que dijeron que no lo haga, los primeros que fueron y lo hicieron. Por eso que dice Santiago que todo hombre sea pronto para escuchar y tardo para hablar. Cuando usted abra su boca, tiene que atender bien lo que se está hablando para usted poder contradecir cualquier cosa. Amén, amados hermanos. A veces usted le escuchó bien y comienza a decir cosas que de pronto el predicador dijo y a su nombre. Por lo cual, que cada día esto sea este cuarto punto, sea de bendición para nuestra vida. Y que si usted no ha venido escuchando atentamente la palabra de Dios con atención, usted no escuchó con atención, ha sido un poco distraído cuando ha venido a los cultos, que esta noche usted pueda decir: Señor, reconozco que a veces voy a los cultos y no escucho con atención tu palabra, estoy distraído, estoy en mi cuerpo, estoy en la iglesia, pero mi mente, mi pensamiento está en otra cosa. Cuando usted venga a la iglesia, dígale: Señor, no solamente quiero que mi cuerpo vaya a la iglesia, sino que el espiritual, mi cuerpo y todo mi ser vaya y te adore y pueda atender tu palabra, porque yo quiero ser un hombre que quiero crecer, una mujer que quiero crecer y que quiero ser bendecida por el Señor. Por lo cual, amados hermanos, eso fue la consecuencia de tomar mujeres impías y la consecuencia de unirse en yugo desigual. Y si usted está a punto de unirse a un hombre impío, a una mujer impía, no, es que este hombre es simpático, este hombre tiene dinero, y usted está poniendo más la mirada en lo material, pero después va a venir y usted va a vivir un calvario, un infierno, mi amada hermana o mi amado hermano. Ponga la mirada en Jesús, espere en Jesús y Dios le dará lo mejor para usted. Que Dios le bendiga. Amén.